Seguimos con la lectura del canto tercero. Hoy toca el capítulo 20, titulado Conversaciones entre Maitreya y Vidura. Verso 1. Sri Saunaka preguntó: "Oh Sutta Goswami, una vez puesta de nuevo la Tierra en su órbita, ¿qué hizo Swayambhuva Manu para mostrar la senda de la liberación a las personas que nacieron a partir de entonces?" Verso 2. Saunaka Rishi preguntó acerca de Vidura, gran devoto y amigo del Señor Krishna, que abandonó la compañía de su hermano mayor porque él y sus hijos atentaban con sus ardides contra los deseos del Señor. Verso 3. Vidura nació del cuerpo de Vyasadeva y no era inferior a él, de modo que aceptó de todo corazón los pies del loto de Krishna y estaba apegado a sus devotos. Verso 4. Por el hecho de visitar lugares sagrados, Vidura se purificó de toda pasión y por último llegó a Hardwar, donde se encontró con el gran sabio conocedor de la ciencia de la vida espiritual y le hizo preguntas. Así pues, Saunaka Rishi dijo: ¿qué más le preguntó Vidura a Maitreya? Verso 5. Saunaka preguntó acerca de la conversación de Vidura y Maitreya. Seguramente se habrán explicado muchos de los inmaculados pasatiempos del Señor. Escuchar esos relatos es exactamente como bañarse en las aguas del Ganges, pues pueden liberarnos de todas las reacciones pecaminosas. Verso 6. Oh Sutta Goswami, toda buena fortuna sea contigo. Por favor, nárranos las actividades del Señor que son completamente magnánimas y dignas de glorificación. ¿Qué clase de devoto podría sentirse saciado de los nectarios pasatiempos del Señor? Verso 7. Cuando los grandes sabios de Naimisaranya le pidieron que hablase el hijo de Romaharsana, Sutta Goswami, cuya mente estaba absorto en los pasatiempos trascendentales del Señor, dijo: por favor, escuchad lo que voy a decir ahora. Verso 8. Sutta Goswami continuó: Vidura, el descendiente de Bharat, se llenó de gozo al escuchar la historia de cómo el Señor, habiendo adoptado por su propia potencia divina la forma de un jabalí, realizó el pasatiempo de levantar la tierra del fondo del océano y matar con indiferencia al demonio Hiranyaksa. Luego se dirigió al sabio con las siguientes palabras. Verso 9. Vidura dijo: puesto que tú posees conocimiento acerca de temas que nosotros no podemos ni concebir, dime, oh sabio santo, ¿qué hizo Brahma para crear seres vivientes después de producir a los Prajapatis, los progenitores de los seres vivos? Verso 10. Vidura preguntó: ¿cómo crearon los Prajapatis, esos progenitores de entidades vivientes como Marichi y Swayambhuva Manu, siguiendo la instrucción de Brahma, y cómo desarrollaron este universo manifestado? Verso 11. Desarrollaron la creación en unión con sus respectivas esposas, actuaron por separado o la produjeron entre todos. Verso 12. Maitreya dijo: cuando el equilibrio de la combinación de las tres modalidades de la naturaleza material se vio agitado por la actividad invisible de la entidad viviente, por Mahavishnu y por la fuerza del tiempo, se produjo el conjunto total de los elementos materiales. Verso 13. Del Mahatattva, en donde predomina el elemento Rajas y como impulsado por el destino de la Jiva, se generó el ego falso, que es de tres clases. A su vez, del ego se generaron muchos grupos de 5 principios. Verso 14. Por separado no podían producir el universo material, pero cuando se combinaron, con ayuda de la energía del Señor Supremo, pudieron producir un huevo brillante. Verso 15. Durante más de 1000 años, el brillante huevo flotó sin vida sobre las aguas del océano causal. Luego, el Señor entró en él en la forma de Garbhodakasai Vishnu. Verso 16. Del ombligo de la personalidad de Dios, Garbhodakasai Vishnu, brotó una flor de loto refulgente como 1000 soles ardientes. Esa flor de loto es el receptáculo de todas las almas condicionadas y la primera entidad viviente que salió de ella fue el todopoderoso Brahma. Verso 17. Cuando la suprema personalidad de Dios, que yace en el océano Garbhodaka,
entró en el corazón de Brahma nació su inteligencia y con esa inteligencia comenzó a crear el universo tal como era antes. Verso 18. En primer lugar, Brahma creó de su sombra las cubiertas de ignorancia de las almas condicionadas, son 5, y se llaman Tamishira, Anda Tamishira, Tamas, Moja y Maha Moja. Verso 19. Lleno de disgusto, Brahma desechó el cuerpo de ignorancia y aprovechando la oportunidad, los yaksas y rakshasas se abalanzaron para apoderarse de ese cuerpo que continuó existiendo en la forma de la noche. La noche es la fuente del hambre y la sed. Verso 20. Agobiados por el hambre y la sed, viniendo de todas las direcciones, corrieron hacia Brahma para devorarlo y gritaban: no le dejéis escapar, comedle. Verso 21. Brahma, el principal de los semidioses, lleno de ansiedad, les pidió: no me comáis, sino protegedme. Habéis nacido de mí y sois mis hijos, de modo que sois yaksas y rakshasas. Verso 22. A continuación creó a los principales semidioses que brillaban con la gloria de la bondad. Dejó caer ante ellos la resplandeciente forma del día y los semidioses alegremente tomaron posesión de ella. Verso 23. Luego, de las nalgas del señor Brahma nacieron los demonios, que están muy atraídos a la vida sexual. Como eran demasiado lujuriosos, se acercaron a él para copular. Verso 24. El adorable Brahma primero se rió de su estupidez, pero al ver que los desvergonzados asuras se le acercaban, se llenó de indignación y por temor salió corriendo a toda prisa. Verso 25. Brahma se dirigió a la personalidad de Dios, que concede todas las bendiciones y disipa las agonías de sus devotos y de aquellos que se refugian en sus pies de loto. Él manifiesta sus innumerables formas trascendentales para satisfacer a sus devotos. Verso 26. El señor Brahma, dirigiéndose al Señor, le habló de la siguiente manera: mi Señor, protégeme por favor de estos demonios pecaminosos que yo creé siguiendo tu orden. Enloquecidos por el apetito sexual, han venido a atacarme. Verso 27. Mi Señor, solo tú puedes acabar con la aflicción de los que sufren e infligir agonías a aquellos que nunca se refugian en tus pies. Verso 28. El Señor, que puede ver con toda claridad la mente de los demás, percibió la aflicción de Brahma y le dijo: abandona ese cuerpo impuro. Habiendo recibido la orden del Señor, Brahma se deshizo de su cuerpo. Verso 29. El cuerpo de Brahma abandonó, tomó la forma del crepúsculo vespertino, el momento en que el día y la noche se encuentran. Ahora que enciende la pasión, los asuras, apasionados por naturaleza, como el elemento rayas es más fuerte que ellos, creyeron que se trataba de una jovencita, en cuyos pies de loto resonaban el tintineo de las hojarcas, cuyos ojos estaban agrandados por la embriaguez y cuyas caderas estaban cubiertas por un hermoso vestido, por encima del cual brillaba un cinturón. Verso 30. Sus pechos, apretados uno contra el otro, se proyectaban hacia arriba y estaban demasiado ajustados entre sí como para admitir ningún espacio intermedio. Su nariz era bien perfilada y sus dientes muy hermosos. Sus labios dibujaban una encantadora sonrisa y miraba a los asuras con ojos juguetones. Verso 31. Embellecida por su morena cabellera, ella se ocultó como por timidez al ver a la muchacha. Todos los asuras enloquecieron de deseo sexual. Verso 32. Los demonios la alabaron: oh, qué belleza, qué extraordinaria soltura, qué exquisita juventud. Rodeada por todos nosotros que la deseamos apasionadamente, pasea como quien está absolutamente libre de pasión. Verso 33. Dando rienda suelta a diversas especulaciones sobre el crepúsculo vespertino, cuyo aspecto les pareció el de una mujer joven, los asuras de mente perversa la trataron con todo respeto y le hablaron con las siguientes palabras afectuosas. Verso 34. Oh hermosa muchacha, ¿quién eres? ¿De quién eres esposa o hija?
¿Y por qué has aparecido ante nosotros? ¿Por qué nos atormentas sin considerar nuestro infortunio con la inestimable mercancía de tu belleza? Verso 35. Seas quien seas, oh hermosa muchacha, somos afortunados de poder verte. Mientras juegas a la pelota, has agitado la mente de todos tus espectadores. Verso 36. Oh hermosa mujer, cuando golpeas una y otra vez con tu mano esa pelota que rebota contra el suelo, tus pies de loto no paran de moverse. Oprimida por el peso de tus bien crecidos senos, tu cintura se fatiga y tu clara visión parece apagarse. Por favor, trenza tu precioso cabello. Verso 37. Los asuras, nublado su entendimiento, confundieron la luz del crepúsculo vespertino con una hermosa mujer que mostraba su tentadora forma y se apoderaron de ella. Verso 38. Con una risa llena de profundos significados, y la adorable Brahma generó entonces de su propia hermosura, que parecía disfrutarse a sí misma, las legiones de Gandharvas y Apsaras. Verso 39. A continuación, Brahma abandonó aquella querida y brillante forma de la luz de la luna. Vishvavasu y otros Gandharvas se apoderaron alegremente de ella. Verso 40. Seguidamente, el glorioso Brahma generó a los fantasmas y duendes a partir de su pereza, pero cerró los ojos cuando vio que estaban desnudos y con los cabellos sueltos. Verso 41. Los fantasmas y los duendes se apoderaron del cuerpo de Brahma. El creador de las entidades vivientes desechó en forma de bostezo. También se lo conoce como el sueño que hace babear. Los duendes y fantasmas atacan a los hombres impuros. Su ataque recibe el nombre de locura. Reconociendo estar lleno de deseo y de energía, el adorable Brahma, el creador de las entidades vivientes, generó a partir de su propia forma invisible, de su ombligo, las legiones de sabias y pitas. Verso 43. Los propios pitas se apoderaron del cuerpo invisible, fuente de su existencia, por medio de ese cuerpo invisible. Los bien versados en los rituales ofrecen oblaciones a los sabias y pitas en la forma de sus antepasados difuntos con ocasión de Shraddha. Verso 44. Luego el señor Brahma, valiéndose de su poder de ocultarse a la vista, creó a los Siddhas y Vidyadharas y les dio esa maravillosa forma suya que recibe el nombre de Antadardana. Verso 45. Un día, Brahma, el creador de las entidades vivientes, se contempló reflejado en el agua. Admirado de sí mismo, generó de aquel reflejo a los Kimpurushas y Kimnaras. Verso 46. Los Kimpurushas y Kimnaras se apoderaron de aquella forma reflejada que dejó Brahma. Esa es la razón de que en compañía de sus esposas, cada amanecer alaben a Brahma cantando sus hazañas. Verso 47. En cierta ocasión, Brahma se acostó estirando su cuerpo en toda su extensión. Estaba muy preocupado porque la obra creativa no había progresado rápidamente y en un estado de ánimo sombrío abandonó también aquel cuerpo. Verso 48. Oh querido Vidura, los cabellos que se desprendieron de aquel cuerpo se transformaron en serpientes, y mientras todavía se arrastraba con las manos y los pies contraídos, de él brotaron feroces serpientes y nagas de capucha desplegada. Verso 49. Un día el señor Brahma, la primera criatura viviente que nació por sí mismo, sintió como si el objetivo de su vida se hubiese cumplido. En aquellos momentos generó a partir de su mente a los manos que fomentan las actividades benéficas en el universo. Verso 50. El creador, que es dueño de sí mismo, les dio su propia forma humana al ver a los manos, aquellos que habían sido creados antes. Los semidioses, Gandharvas, etc., aplaudieron a Brahma, el señor del universo. Verso 51. Ellos oraron: oh creador del universo, nos alegramos, lo que has producido está bien hecho. Ahora, puesto que en la forma de vida humana han quedado sólidamente establecidas las actividades rituales, todos nosotros participaremos de las oblaciones de los sacrificios. Verso 52. Habiéndose provisto de austeridad y penitencia, adoración, concentración de la mente y absorción devocional,
y estando además desapasionado y con sus sentidos controlados, Brahma, la criatura viviente que nació por sí misma, generó a grandes sabios como sus hijos queridos. El innaciente creador del universo dio a cada uno de estos hijos una parte de su propio cuerpo que se caracterizaba por meditación y profunda concentración mental, poder sobrenatural, austeridad, adoración y renunciación. Bueno, así termina el capítulo 20 del canto tercero, titulado Conversación entre Maitreya y Vidura. Sí, Prabhu. Excelente. Muchas gracias, Prabhu. Bueno, este capítulo es por demás interesante y posiblemente controversial en cierta forma. En esta conversación entre Maitreya y Vidura se destacan algunas cosas. La primera es que cuando se hablan de las cualidades de Vidura, se dicen que no es inferior a Vyasadeva. Claro, es hijo de Vyasadeva, pero además es el hijo más sabio. Entonces, y el regocijo que él tuvo de escuchar los pasatiempos del Señor en la forma de un jabalí se manifiesta claramente. Sí, los devotos están muy felices de cualquier lila que hace Krishna, ya sea matar demonios, bailar con las gopis, lo que Krishna haga es maravilloso, es hermoso. Ahora, en esta creación ustedes han podido notar cosas realmente controversiales, porque a veces tenemos la idea de que es un poco ingenua, de que todo tendría que estar bien, ¿sí? Pero no hay que olvidar que este mundo es como una cárcel, o sea, si todo estuviera bien, todo el mundo se quedaría en la cárcel, entonces tiene que haber cosas realmente desagradables. Y lo interesante que se da aquí es que esas cosas son creadas por el propio Brahma, cumpliendo el propósito de esta creación. Es decir, crea también demonios que se llaman asuras, que incluso lo atacan a él. Y esto es un poco parecido a nuestra vida real, es decir, a veces nosotros creamos o generamos cosas que nos perjudican a nosotros mismos. A veces años de nuestra vida las dedicamos a alguna cosa que no nos da ningún beneficio o al contrario nos trae un gran perjuicio. Entonces también aprendemos de esto. Pero obviamente con el poder que tiene Brahma, incluso cuando esté en la modalidad, bueno, como un pasatiempo de la oscuridad, genera estos terribles asuras que lo persiguen y tienen un deseo sexual tan extremo que lo quieren atacar a él. Ahora, es también interesante notar que en este mundo hay un cierto paralelo, porque muchas de estas actividades en el mundo moderno están vinculadas a una especie de falta de respeto por lo espiritual. Muchas veces se ve que estas personas que, por ejemplo, no distinguen entre hombres y mujeres y no sé qué, después también despotrican contra las personas espirituales o los religiosos, los atacan, etc. Entonces, porque son manifestaciones claramente demoníacas, aquí se ha explicado eso. Son asuras que, bueno, no sé, yo si debería decir son, porque creo que yo soy una asura también, pero este absoluto descontrol genera muchísimos problemas en la humanidad y eso es parte de la creación. Fíjense que cuando se habla de la creación de duendes y fantasmas, dicen que justamente el ataque de los fantasmas es lo que se conoce como la locura, es decir, que nuestro cuerpo queda poseído por otros seres vivientes y por tanto nosotros no tenemos control sobre lo que hacemos o decimos, porque es otra entidad viviente la que mora en nuestro cuerpo. Y ojo que eso no es una cosa completamente extraña, está entre los 6 defectos que adquirimos en este mundo, como la lujuria, la ira, la codicia, la envidia, la ilusión, y está la locura.
Es decir, que hay momentos en los cuales, y en algunos casos puede ser un momento muy importante, en que perdemos el control de nosotros mismos y dejamos que alguna entidad viviente, normalmente fantasmagórica, se apropie de nosotros y empiece a actuar dentro de nuestro cuerpo. Eso es en realidad la locura. Claro, los psicólogos tratan de hacer una clasificación. Seguramente Madhupriya y Jalangi están aquí ya saboreando sus estudios, ¿no? De diferentes perfiles psicopáticos, etcétera, etcétera. Pero en realidad son parte de esta creación. Porque esta creación tiene todo, tiene las modalidades de la ignorancia, de la pasión, de la bondad en diferentes grados y combinaciones. Entonces, todas estas cosas, desde la locura hasta los grandes sabios, porque justo en la parte final también los mismos sabios, cuando son creados, dicen, además de estar llenos de virtudes, le dicen, lo que has producido está bien hecho. No le dicen, mira, hiciste unas macanas aquí, algunas salieron bien, otras mal. Porque el mundo mismo está destinado a que tengamos estos extremos para poder luchar por la virtud, ¿no? O sea, en medio de todas estas complicaciones tenemos que luchar por lo virtuoso. Así que es muy interesante, la verdad, cómo el Bhagavatam describe estas cosas. Así que tenemos algo de tiempo. No sé si ustedes quieren comentar o preguntar algo. Adelante, por favor. Prabhu, Adelante, Prabhuji. acaba de responder en cierta forma de por qué son creados los asuras, que de hecho, y de acuerdo a la descripción, son muy lujuriosos y mm, tratando de hacer similes con algunos, con algunas historias grecorromanas, hay a los complejos de Edipo, de Electra y todas esas cosas se comparan, pero tal vez podría ampliar un poco más la explicación, porque definitivamente un ser tan inteligente como Brahma tiene que crear estas cosas, no parece provenir de una inteligencia. Una pregunta, tal vez una pregunta un poco reiterativa, pero parece contradictoria. Un personaje tan inteligente como Brahma pueda crear seres tan demoníacos que lo atacan a él mismo y no lo respetan. No, definitivamente es muy buena pregunta. Y lo que ocurre es que siendo Brahma una persona tan avanzada, en realidad es un instrumento, ¿no? Quiere decir que estas cosas ya existen potencialmente y lo que hace Brahma es como darles vida, por así decirlo. Es decir que como este no es el mundo espiritual, es como cuando alguna vez Prabhupada da este ejemplo. Claro, en otros lugares, no estoy muy seguro si eso ocurre en Bolivia, creo que no, pero son las propias alcaldes, digamos, o en el caso de Bolivia seguramente las autoridades centrales, las que crean la cárcel, ¿no? Uno podría decir, pero ¿por qué siquiera crean una cárcel si es que no se prevé que va a haber toda esta clase de gente que la va a poblar? Entonces, quiere decir que si bien no es deseable, o sea, lo ideal sería que solamente se creen iglesias, lugares hermosos, parques, quiere decir que en este mundo en realidad estamos experimentando una especie de reformatorio, pero también, entre comillas, un libre albedrío, que significa que podemos desear vivir cualquiera de esas experiencias.
desde las experiencias más perversas hasta las más nobles, y que definitivamente nuestras acciones y nuestros deseos nos van a dar estas oportunidades y vamos a poder tomar diferentes cuerpos y experimentar todas estas cosas. Y no hay que olvidar que incluso algunos de los grandes santos fueron en un principio a veces incluso terribles criminales y cosas por el estilo. Quiere decir que el alma, ni en las condiciones más abominables, ni en las condiciones más favorables en los planetas superiores, pertenece a este mundo, no está feliz aquí. Finalmente, el alma va a buscar liberarse y eventualmente desarrollar nuevamente su relación con el Señor Supremo para buscar experimentar una vida con Él en otro mundo. Entonces, es como una torta envenenada, ¿no? Es decir, se ve todo muy bien, pero finalmente nos va a hacer daño a un punto tal que por más deliciosa que sea, porque tiene veneno, no la vamos a querer tomar. Entonces, es como el propósito mismo de este mundo es muy difícil. Es un mundo que, entre comillas, no debería existir. Todos deberían ser planetas Vaikunta, donde todos adoramos al Señor, pero es esta libertad casi inconcebible que tiene el alma de escoger una vida como esta, en estos mundos, en estas variedades, es algo difícil de imaginar, excepto que nos impulse tarde o temprano a querer abandonar este mundo y desarrollar nuestra relación amorosa con Krishna. Entonces, resumiendo, yo diría que la única razón por la que estas cosas perversas son creadas son para que nos vayamos, ¿no? Se me ocurría decir eso, pero no sé, quizás tú quieres aumentar algo más o los devotos que están contactados quieran profundizar un poco más en esto. Entonces, Prabhu, esto sería parte del libre albedrío. Definitivamente. Siempre reclamando y quejándonos, ¿por qué si somos tan, no sé si el término es válido, tan débiles, nos ponen este tipo de cosas? Pues que nosotros hemos venido para pasar por esas pruebas. ¿Cómo ocurre eso, Prabhu? Estoy de acuerdo con lo último que dice, ¿no? Que nosotros tenemos la opción y vemos todas esas cosas y decimos, no, aquí ya no más, nunca más. Es verdad. A mí me gusta mucho una expresión que usa Gurudev y dice que en este mundo finalmente experimentamos estar tan caídos que nuestro único apoyo es el suelo para levantarnos, ¿no? Es decir, el piso mismo, a veces uno tiene que llegar al piso para agarrarse del piso y levantarse. Entonces, es la experiencia de muchas personas en esta vida, es decir, que buscando ya sea la felicidad o el placer, uno realmente llega a una situación de hastiarse o de buscar algo más allá de esa experiencia. Así que, no sé, difícil decir, más difícil de entender, pero es un poco lo que podría sugerir. Jay Prabhu, gracias. Gracias a ti, Prabhuji. Ok. ¿Y qué dicen las psicólogas? ¿Están contentas de saber todas estas locuras? Sí, Prabhu, gracias. En todo caso, yo recuerdo que alguna vez usted dijo que, bueno, eso es lo que entendí, que toda condición que tenemos acá es producto, por un lado, del deseo, pero también del karma, ¿no?
Sí, y el karma es algo que lo hemos creado nosotros, Claro. ¿no? Hemos ido construyendo nuestro futuro, nuestro destino, y tarde o temprano nos enfrentamos con nuestra propia creación. A lo que llamamos destino es lo que hemos ido construyendo en el pasado. Claro. Ya, Prabhu. Gracias. Gracias. Sí, Hernán seguramente tiene muchas de estas experiencias, sí, porque él trabaja también justamente con las personas que se desvían al extremo y ahí pues se ve todo esto de frente, ¿no? Día a día. Ok. Bueno, muchísimas gracias por contactarse. Shiguru Goranga Gandharvika Giridhar Juki Jai, Shiguranga Radhara Manji ki Jai, Jai Nikalila Bharstashi, Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj ki Jai, Nikalila Bharstashi Bhakti Anta Swami Prabhupada ki Jai, Nityalila Bharstashi Bhakti Rakshakshi Dev Goswami Maharaj ki Jai, Om Vishnu Padsi Bhakti Kavatulanda Acharya Goswami Maharaj ki Jai, Om Vishnu Padsi Bhakti Buddha Goswami Maharaj ki Jai. Jai Jagat Guru Shri Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada ki Jai, Nityalila Prabhupada Shri Gaur Kishore Das Babaji Maharaj ki Jai, Nityalila Prabhupada Satchidanand Bhaktivinoda Thakur ki Jai, Vaishnava Sarvama Jagannath Das Babaji Maharaj ki Jai, Ananta Kota Vaishnava ki Jai, Namacharya Haridas Thakur ki Jai, Prem Sakura Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktivinoda ki Jai, Shri Radha Krishna Gopinath Shyam Kunda Radha Kunda Giri Govardhan ki Jai, Shri Vrindavan Dham ki Jai, Mathura Dham ki Jai, Jagannath Puri Dham ki Jai, Navadvip Dham ki Jai, Ganga Mai ki Jai, Yamuna Mai ki Jai, Tulsi Maharani ki Jai, Bhakti Devi ki Jai, Harinam Sankirtan ki Jai. Todas las glorias a los votos reunidos, todas las glorias a los Vaishnavas reunidos, todas las glorias a Shri Guru Varanga, Jai Shri Guru Varanga. Muchas gracias por contactarse, votos del Señor. Muchas gracias, Prabhu Advaita, por la lectura. Mis reverencias a todos, por favor. Dandavats. Adibol. Jai Prabhu, Dandavat Pranams, reverencias a todos, Vanchakalpa, Hare Krishna. Haribol, muchas gracias. Hari. Muchas gracias, Hare Krishna, Dandavas Pranams. Hare Krishna Jalangi. Hare Krishna, Prabhu. Haribol. Gracias. Hare Krishna. Govinda, Haribol. Gracias.